Bueno, muy bien. Podemos entonces iniciar esta conferencia libre del Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Soto Posada. Estamos en vivo en Facebook, nuestra página del CESCLAN, Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Soto Posada, y tenemos para hoy una invitada muy especial. Doy la palabra al profesor William Cibarra, director de Asuntos Académicos, para que haga la presentación de nuestra invitada de hoy. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a nuestros invitados en sala de la plataforma StreamYard y a quienes nos siguen en nuestras redes sociales y en Facebook. Hoy nos corresponde en nuestra conferencia libre, ¿sí? La ponencia titulada La esclavitud en el territorio rioplatense, siglos XVIII-XIX, una mirada a una institución de raigambre medieval en la modernidad tardía, de la profesora doctora Fátima Valenzuela, quien generosamente acogió nuestra invitación, nuestro llamado, ¿sí? para esta conferencia libre del Centro de Estudios Clásicos y Medievales Gonzalo Soto Posadas. La doctora Fátima Valenzuela es integrante de CONICET de la Argentina, de la Universidad Nacional del Nordeste en la Argentina y del IGGHI. Así que muchísimas gracias, doctora Fátima, por estar con nosotros. Un placer. Bienvenida, gracias. Bueno, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes y compartir esta ponencia que, como bien dijo William, se titula La esclavitud en el territorio rioplatense. Durante los siglos XVIII y XIX, una mirada a una institución de raigambre medieval en la modernidad tardía. Esta ponencia articula los resultados de una investigación de larga duración que venimos desarrollando a partir de una tesis doctoral y a partir de una investigación postdoctoral financiada por el CONICET. Nosotros venimos trabajando la esclavitud y sobre todo en un espacio rioplatense específico que fue Corrientes colonial, como vamos a hablar a lo largo de la conferencia. Pero para esta oportunidad creíamos pertinente pensar la conferencia en distintos momentos, partiendo de algunas nociones de la historiografía rioplatense, cómo está hoy o cómo están hoy los estudios rioplatenses, cómo se configuró el campo de los estudios afro-latinoamericanos, pensar una pequeña caracterización de la institución esclavista que nos lleva a los antecedentes de la esclavitud en América, posteriormente a analizar algunas características del tráfico forzoso a la Argentina, a América en principio y después al Río de la Plata, para llegar a explicar lo que nosotros estudiamos en un espacio situado y una experiencia que se dio en la ciudad de Corrientes en el siglo XVIII y XIX. Posteriormente, para finalizar la conferencia, nos gustaría analizar la caracterización específica de las formas de vida y de los itinerarios de libertad que se dio en este espacio. Pensamos que nosotros nos preguntamos no solo por la esclavitud, sino sobre todo los itinerarios de abolición que se dieron en Argentina y sobre todo en el espacio que estudiamos, que es Corrientes colonial. Para pensar los estudios, bueno, en principio tenemos que señalar que desde los años 2000, 2010 en Argentina se configuró un campo de estudios afro-latinoamericanos muy interesante, muy rico, y en este campo se han dado numerosas obras que han puesto en valor y han puesto de relevancia la presencia africana en el Río de la Plata. ¿Por qué digo esto? Porque clásicamente se pensó a la sociedad argentina como una sociedad blanca y eso había generado una invisibilización de esta población muy numerosa, en donde las formas culturales y la diáspora había formado parte de nuestra historia argentina y con lo cual los estudios que se están desarrollando en los últimos años dan cuenta de ese abordaje cultural, de la diáspora, de pensar la presencia de africanos y afrodescendientes en la configuración de la sociedad argentina y sobre todo una presencia que se va a extender hasta los tiempos actuales y contemporáneos. Con respecto a la conceptualización de esclavitud moderna, bueno, quería señalar algunas cuestiones que pensamos en esclavitud y la esclavitud nos lleva a una institución antigua. Las sociedades más complejas fueron desarrollando diferentes experiencias de esclavitud. Sin embargo, a nosotros nos interesa una esclavitud, la esclavitud más que nada el tráfico forzoso de la población durante el siglo XV, XVI, XVII y XVIII, pensando sobre todo en la llegada de africanos al territorio americano. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque esa esclavitud
que desarrollamos y que estudiamos dentro de los tráficos negreros tuvo ciertas características, se dio en un contexto específico y ha llevado y ha suscitado numerosas preguntas para los historiadores, tanto latinoamericanos como europeos, y que han pensado la diáspora africana de distintos enfoques. Con respecto a ese tráfico, tenemos que señalar a partir de la segunda mitad del siglo XVI, específicamente a partir de la debacle poblacional americana, se ha generado ese tráfico forzoso hacia América y que, como señalan algunos autores, a partir de un estudio bastante cuantitativo de poder cuantificar cuántas personas han arribado a los distintos espacios americanos, han permitido repensar que hubo un repoblamiento americano y de cada un europeo llegaron alrededor de 4 africanos al territorio americano. Cabe señalar que la experiencia de viaje ha sido un derrotero de pensar qué implicó para las poblaciones locales africanas este derrotero desde África hacia América. ¿Qué implicó la experiencia del viaje? ¿Y por qué hablamos de diáspora africana? Pensando los itinerarios, las movilizaciones, los cambios y sobre todo ese tráfico tan abrupto que se produjo hacia América. En el caso del espacio rioplatense, que es el que nos compete a nosotros, quiero señalar de que los estudios desarrollados por Alex Buruki en los últimos años han permitido señalar de que el territorio, es decir, partiendo de un mito, se señalaba siempre que en el Río de la Plata había una presencia mínima de esclavizados, habían llegado muy pocos en este territorio y poco a poco los estudios cuantitativos, más que nada de registros de viajes, han permitido poner en valor y observar de que en el territorio rioplatense llegaron alrededor de 200.000, 263 esclavizados por distintos caminos, tanto algunos africanos, otros venidos del Brasil, algunos llegados en forma ilegal, y esta estimación nos posibilita y sobre todo ubica al Río de la Plata muy cercano a lo que pasó en Cartagena y en Cuba como los grandes espacios o escenarios de la América hispana en donde arribaron muchísimos esclavizados, pero el territorio rioplatense sería el tercer territorio en donde arribaron estos esclavizados y permite repensar ciertos mitos imaginarios que se mantenían en la historiografía argentina. En este sentido, quiero mostrar un mapa que hemos desarrollado a partir de una investigación más amplia, en donde a partir del censo de Carlos III fuimos pensando cómo fue la dispersión de esos africanos que llegaron al Río de la Plata. Fuimos observando qué pasó y cómo fueron más que nada distribuyéndose en los distintos espacios en las ciudades coloniales del Río de la Plata. En principio, lo que se observa es, a partir de un sistema de información geográfico y un procesamiento que hemos desarrollado, cómo fue esa distribución poblacional de estos esclavizados y de otros grupos y sus descendientes, sobre todo en algunas ciudades, como el caso de Buenos Aires, el caso de San Luis, Mendoza. Y quiero señalar que en el mapa, en la cartografía que hemos elaborado a partir de un trabajo mucho más amplio, se observa que hay una distribución bastante desigual en las distintas ciudades coloniales del Río de la Plata. Buenos Aires concentra la mayor población, alrededor del 24% de negros, mulatos y zambos, y otras ciudades menores representan entre el 8 y el 20%, y hay ciudades mucho más importantes, como por ejemplo el caso de Córdoba, con sus grandes estancias jesuíticas que van a concentrar gran número de esclavizados y sobre todo de descendientes o fruto de ese mestizaje con la población indígena. Algunos ejemplos, bueno, hay una esclavitud urbana, sobre todo, que supera el 25% de la población en algunas ciudades como Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja. Hay una mayor concentración en términos absolutos en Buenos Aires, por ejemplo, Córdoba y Mendoza, y una mayor presencia de población libre en las ciudades del noroeste argentino, como el caso de Catamarca, Jujuy, Córdoba y Santiago del Estero, en donde hubo una gran afluencia del mestizaje. ¿Qué es lo que explica esas relaciones interétnicas con otros grupos que dieron origen a un gran número de zambos y otros grupos mestizos? Y ciudades con muy pocos esclavos, como el caso de Catamarca, San Juan, Santiago del Estero y Jujuy. En este sentido, cabe señalar que ese censo no permite pensar qué pasaba en las ciudades que nos interesa a nosotros, como el caso de Corrientes o Santa Fe, que eran ciudades que estaban ubicadas en el
en el nordeste regional o en el nordeste colonial, como lo definimos los historiadores que hacemos historia colonial. En nuestro caso, nosotros trabajamos una ciudad que se va a fundar en 1588, específicamente una ciudad muy cercana al Paraguay, a Asunción, una ciudad periférica, muy marginal del Imperio Español, diferente al caso de Buenos Aires, y ahí nos preguntamos ¿para qué se los necesitaba a los esclavos? ¿Cuántos eran? ¿Cuándo llegaron? ¿Y qué experiencias de esclavitud se dieron? Y cómo fueron las formas de vida de la población. Para eso, para tratar de pensar esa esclavitud urbana o doméstica, hemos trabajado con un gran corpus documental, sobre todo pensando en diferentes fuentes y pensando en la posibilidad de pensar las formas de vida de estos sujetos. Hemos trabajado con protocolos notariales, seriando las ventas, seriando las cartas de manumisión, seriando los testamentos para ver cuántos esclavos poseían esos vecinos correntinos entre 1750 y 1850. También hemos trabajado los censos del siglo XIX para pensar cuántos eran y qué cambios poblacionales experimentaron avanzado el siglo XIX. Y por otro lado, también hemos trabajado y cotejado actas de bautismo, actas de defunción y actas matrimoniales para pensar qué relaciones interétnicas fueron desarrollando con otra población, como por ejemplo las poblaciones indígenas, sobre todo los guaraníes, generando su mestizaje. También hemos trabajado expedientes judiciales pensando en qué conflictos generaban estos esclavizados o cómo eran las relaciones con otros grupos, sobre todo con los amos, pensando en las relaciones tensas, si habían casos de sevicia, si habían casos de malos tratos, pensando si había una esclavitud benigna o no en estos espacios periféricos de la América colonial. En el caso de nuestra temporalidad, como dije al inicio de la conferencia, nos interesa una larga duración, porque pensamos en la experiencia esclavista desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. ¿Por qué pensamos en eso? Porque intentamos pensar los caminos de esclavitud y de libertad como dos caras de la misma moneda. Cómo eran las formas de vida durante la esclavitud y cómo eran las formas de vida durante la libertad y cuáles habían sido los itinerarios de abolición que se dieron en nuestro espacio, cotejando lo que pasaba en el Río de la Plata en sentido más amplio. Nos preguntábamos al inicio de nuestra investigación cuántos arribaron, cuáles fueron sus formas de vida, cuáles fueron sus itinerarios de libertad, cómo fue el proceso de abolición en nuestro espacio específico en relación al caso rioplatense. En este sentido, quiero señalar de que algunas nociones centrales para pensar cuántos eran estos esclavos en este territorio correntino. Cabe señalar que a lo largo del siglo XVII, 1620, 1630, numerosos diarios de viajeros nos señalan de que era casi imposible tener esclavos en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque eran más que nada una población muy cara, muy onerosa para economías de subsistencia. Sumado a eso, quiero señalar que en el territorio correntino habían numerosos pueblos de indios que estaban sujetos a la encomienda, por lo cual los vecinos correntinos, esos vecinos, no necesitaban durante mucho tiempo, no necesitaron la mano de obra esclavizada. Recién con el avance y los cambios económicos del territorio correntino, vamos a empezar a encontrar a los esclavizados que llegan poco a poco al espacio correntino en función de los cambios socioeconómicos que se desarrollan en la economía. Quiero señalar que durante el siglo XVII solo encontramos alrededor de 10 testamentos en donde podemos encontrar algunos vecinos que poseen entre 1 o 2 esclavos y que los testan, algunas ventas, pero el cambio se va a dar en la primera mitad del siglo XVIII y sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. Hacia 1760 podemos definir de que había 500 esclavos que estaban viviendo en la ciudad que estábamos estudiando nosotros y alrededor de 1071 mulatos y negros, es decir, descendientes de esclavizados y libres. A partir del siglo XIX, a partir de 1814, según el primer censo que tenemos en nuestro territorio, hay alrededor de 728 esclavizados. Ese número va a aumentar en el censo de 1820 a 1423 y poco a poco observamos, si uno sigue en los censos del siglo XIX hasta 1853, cuando se da la abolición, una caída interesante en el número de esclavizados. Uno puede preguntarse, ¿y por qué pasa eso? Bueno, justamente sucede de que muchos esclavizados están pudiendo liberarse, generando una manumisión, tanto los amos están posibilitando el traspaso de una condición jurídica a la otra.
Esa también fue una de las preguntas que nos hacíamos. ¿Por qué decae la población esclavizada? Justamente decae por los derroteros de abolición que se van gestando en la primera mitad del siglo XIX. Por otro lado, quiero señalar en cuanto a términos cuantitativos, que nos preguntamos, y al igual que los historiadores en Argentina se preguntan, ¿por qué censalmente decae esta población o desaparece o se diluye? Justamente hay un proceso que se observa a partir de 1830 que tiene que ver con la desmarcación y los cambios de categorías étnicas jurídicas que uno puede estudiar a partir de los censos. Durante mucho tiempo la historiografía argentina dijo que la población esclavizada africana y sus descendientes desaparecieron a partir de 1830 por las guerras de la independencia. Justamente nuestros estudios y estudios de Ray Andrews y otros historiadores argentinos han permitido desmitificar esto a partir de un trabajo riguroso con las fuentes, observando qué pasó con cada sujeto y discutiendo los censos. Nosotros discutimos las categorías étnico-raciales que aparecen en los censos para poder repensarlos y pensarlos también como construcción censal. Cuáles fueron los imaginarios censales de las épocas y cómo estas personas fueron pasando de categoría y cambiando las categorías. Otra de las cuestiones que nos preguntamos es si llegaban africanos al territorio correntino, cómo era la circulación interna de los africanos al territorio correntino, o si había una circulación interna desde otras regiones, como por ejemplo el Paraguay o las ciudades como por ejemplo Santa Fe o Buenos Aires. Una de las preguntas nos preguntábamos cuántos africanos eran. El porcentaje de africanos que llegaron a nuestro territorio era muy ínfimo. No obstante, la mayoría de los que llegaron eran descendientes de africanos nacidos ya en el territorio rioplatense y había una circulación y una movilización de esclavizados al territorio que estudiamos nosotros. También nos preguntamos por qué características tuvo esta experiencia esclavista en Corrientes. Bueno, una de las cuestiones es, fue una sociedad con muchos o pocos esclavos comparando otros modelos esclavistas americanos. Bueno, justamente la sociedad de Corrientes fue una sociedad con muy pocos esclavos. Si uno observa los testamentos y observa las cartas de compra y venta de esclavos, los boletos de compra y venta de esclavos, de las piezas de esclavos, puede observar de que la mayoría, 70 vecinos hemos relevado, tuvieron alrededor de un esclavo durante toda su vida, 50 vecinos 2 piezas de esclavo, 30 vecinos 3, y solo las órdenes religiosas, como por ejemplo la Compañía de Jesús en su estancia Rincón de Luna, o el Colegio de la Merced, tuvo alrededor de 10 piezas de esclavo. Uno podría pensar, y bueno, pero ¿cuánto valía en este territorio un esclavo? Bueno, durante la segunda mitad del siglo XVIII rondaban los 300 a 400 pesos. Hemos corroborado los precios y vemos los cambios de precio, y hacia la primera mitad del siglo XIX ese valor va a decaer. Pero para la sociedad que estamos estudiando nosotros era muy difícil tener una pieza de esclavos. Había una correlación directa entre la mayor cantidad de esclavos con las actividades socioeconómicas que desarrollaban los vecinos o hacendados que tenían un mayor número de esclavos. Con respecto a otra de las preguntas que nos hacemos es, ¿cuál era el mundo cotidiano de estos esclavos? ¿Para qué se los necesitaba en Corrientes? Justamente, a partir de los censos, a partir de las compraventas, pudimos identificar los oficios, las ocupaciones, a quiénes pertenecían, qué hacían, qué pasaba con las mujeres y con los varones, y identificar sobre todo un mundo urbano, doméstico, que necesitaba mano de obra para sus casas, o personal de la casa o morada de los vecinos, un mundo artesanal, algunos esclavizados desarrollando algunos oficios, como por ejemplo herreros, zapateros. ¿Y por qué quiero señalar esto? Porque de la mano de los oficios estaba la posibilidad de comprar la libertad, adquirir esa coartación y poder comprar con un peculio que juntaban, comprar la manumisión, es decir, alcanzar la libertad. En el caso del mundo rural, Corrientes tenía muchas tierras y también los encontramos desarrollando diferentes actividades rurales, siendo peones, labradores, entre otras cuestiones. Ese es el mundo cotidiano que estudiamos nosotros y que distinguimos esa esclavitud doméstica, pero también una esclavitud artesanal, un mundo de oficios que se van configurando y se van a mantener en el tiempo hasta avanzado el siglo XIX. Otra de las cuestiones que nos preguntamos
en el sentido de pensar las dos caras de la moneda de la esclavitud y la libertad, tiene que ver con los derroteros de libertad. Habían caminos de libertad en Corrientes, ¿cómo alcanzaban su libertad? Bueno, recordemos que la manumisión era un recorrido y un camino establecido en el derecho, tanto en la recopilación de leyes de Indias, pero que también nos retrotraía a las partidas de Alfonso, a las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. Lo que intentamos nosotros era definir a partir de un estudio qué tipo de manumisiones había en el territorio correntino. Mayormente el 88,6% fueron manumisiones gratuitas, es decir, los amos a partir de los testamentos antes de morir como un acto de bondad desarrollaban y dejaban a sus esclavos libres. No obstante, en ese 88,6% que hemos podido cuantificar a lo largo de 100 años, tenemos que señalar que había dos tipos de manumisiones: las gratuitas absolutas y las condicionales, en donde los amos estipulaban una serie de condiciones o pautas que los esclavos tenían que cumplir para alcanzar su libertad. También hemos encontrado que el 11% de los casos eran esclavos que podían o que compraron su manumisión, pagaron un precio, a veces justo o no, pero también, ¿por qué señalo esto? Porque en los expedientes judiciales hemos podido corroborar que muchas veces los esclavos reclamaban por el valor que no les parecía nada justo y reclamaban ante los jueces de primera instancia que se mejore su precio para poder pagar. ¿Cómo pagaban en Corrientes? Bueno, hemos identificado distintas formas de pago en cuotas de 2 o 3 el pago, porque no podían pagar de una sola vez el valor total de un esclavo, que rondaba entre los 300 a los 400 pesos, y los familiares a veces pagaban el valor del esclavo, de la pieza de esclavo. Eso nos sirvió para pensar cuáles eran esos itinerarios de libertad. No sé si se está viendo ahí. Bueno, sí, okay, muy bien. En la diapositiva siguiente yo quería mostrar las dos caras de la realidad esclavista, que tiene que ver con pensar la esclavitud y la libertad, pero sobre todo en el caso de la libertad me interesaba pensar en itinerarios de movilidad. A lo largo de la tesis doctoral y sobre todo el periodo postdoctoral intentamos seguir algunos derroteros, algunos itinerarios de personas que lograron su libertad, y observábamos que había una movilización entre la ciudad y la campaña. ¿Por qué había una movilización? Porque cuando alcanzaban la libertad se desplazaban a los territorios rurales para poder alcanzar o poder comprar tierras o poder empezar a conseguir otros espacios de trabajo un poco más flexibles que el área urbana. Eso fuimos trabajando a partir de pensar la territorialidad y la espacialidad también de la movilización. Una vez que alcanzaban la libertad, se movilizaban, migraban a espacios más fluidos en donde podían establecer nuevas relaciones laborales y de trabajo. También quiero señalar que a lo largo de la tesis doctoral nos habíamos preguntado por cuál fue la regulación final de la esclavitud. Como dije al inicio de la conferencia, en Argentina la abolición se dio en 1853. Sin embargo, fue un proceso gradual en el tiempo, que podemos decir de que, si bien en el derecho indiano y durante los tiempos coloniales habían mecanismos de alcanzar la libertad, como la manumisión, como señalé anteriormente, a partir del siglo XIX se van a configurar otros itinerarios de libertad, o más que nada una abolición gradual, como dicen algunos historiadores, como Magdalena Candioti y otros referentes que han estudiado la abolición gradual en el espacio rioplatense, y que en el espacio correntino también vale la pena pensarlos. En el Río de la Plata, un momento clave fue la libertad de vientres establecida en 1813 y el fin del tráfico negrero, que fue un momento clave. ¿Por qué? Porque a partir de 1813, los hijos de madres esclavas ya no serían esclavos, serían libertos, una condición intermedia que implicaba regular el fin de la esclavitud en el territorio rioplatense. Sin embargo, cabe señalar que ese dispositivo regulatorio rioplatense tuvo su correlato en el territorio correntino. La élite correntina reguló esa regulación establecida en Buenos Aires, haciendo sus propias adaptaciones o modulaciones del proceso hacia 1833.
Pienso, la élite correntina, un grupo poseedor de esclavos que estaba regulando el fin de la esclavitud y que estaba regulando dispositivos y estaba controlando qué hacer con los hijos de madres esclavas. Justamente hacia 1833, un gobernador correntino va a establecer, Pedro Ferré, va a establecer una regulación específica para los hijos de madres esclavas de Corrientes que a partir de los 7 años serían parte del Estado correntino y el Estado correntino regularía qué hacer con ellos. Posteriormente, hacia 1840 también, a partir de los enrolamientos, va a surgir una idea de leyes antiesclavistas, antiesclavistas, es decir, los esclavos que se enrolen al ejército alcanzarían la libertad. Sin embargo, ese dispositivo regulatorio no se cumplió y hacia 1854 se va a establecer la abolición, se va a poner fin a la esclavitud en Argentina. Y en este sentido quiero señalar que muchos historiadores habían dicho, bueno, hacia 1854 ya no quedaban esclavos. Esta regulación es casi inexistente, no tiene su correlato, pero un estudio profundo del periodo de 1854 a 1860 nos permite visibilizar qué pasó con esos antiguos, esos esclavos que aún vivían. En el caso correntino eran 95 esclavos de edades bastante avanzadas, alrededor de los 60, 50 años, que perduraban y eran esclavos hacia 1854. El gobernador correntino, Juan Gregorio Pujol, va a querer un control de toda esa población, saber cuántos eran, a quiénes pertenecían, para que se desarrolle el proceso de indemnización. El Estado correntino, a partir de una ley especial, pagaría el valor de las piezas de esclavos que serían libres a partir de esa regulación. También hemos podido corroborar, en ese periodo hemos trabajado pensando quiénes eran, dónde vivían, a qué se dedicaban, cuánto valían, y también podemos corroborar posteriormente, haciendo un cruce con otras fuentes, ya con los censos posteriores, los censos nacionales, qué pasó post-abolición, y ahí es más que nada el fin de nuestra investigación, sobre todo en el territorio correntino, pensando este camino tanto de la esclavitud hasta la abolición, en el caso correntino, en un diálogo constante con la historiografía rioplatense y repensando la diáspora africana y la configuración de la sociedad en Corrientes, pero en un diálogo constante con otros espacios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Fátima, por esta conferencia tan importante. Profesor Williams, para que... Sí, muchísimas gracias, profesora, doctora Fátima, por la ponencia, su generosidad, ¿sí?, de esta investigación, ¿sí?, tan importante, porque es un trabajo de campo, ¿no?, para América Latina en especial, ¿no?, el Cono Sur. Así que inmensamente agradecidos y bueno, tenemos ahora nuestros invitados en sala, que está el profesor doctor John Estrada de la Universidad de Nueva York, propio profesor José, si quieren comentar algo, alguna pregunta. Bueno, y naturalmente las personas que están en sala, en Facebook, perdón. Yo tengo una pregunta para la doctora Fátima y es que la exposición maravillosa que ha hecho, muy bien documentada, porque con mucha frecuencia se suele hablar por qué en el Cono Sur no hay población negra. Sí, es una de las preguntas que mucha gente se hace y erróneamente se ha pensado que nunca hubo esclavitud allá de negros, ¿no? Pero esa ponencia es muy aclaratoria. Pero lo que yo no le veo en su ponencia es la conexión con lo medieval. ¿Dónde está lo medieval allí? Sí, porque está muy bien los siglos XVII y XVIII, pero en el tema suyo inicialmente se insinúa una relación con lo medieval. ¿Y cuál es la relación allí con lo medieval en esa investigación que ustedes han hecho de campo tan bien hecha? Bueno, muchas gracias por el comentario. En realidad mi investigación es de la modernidad, se vincula más con el periodo colonial. Yo soy historiadora del periodo colonial. Creo que la institución se transforma durante la modernidad, adquiere otras características de la institución esclavista que se desarrolla en la Edad Media. Si bien en la Edad Media había una esclavitud más doméstica,
durante la modernidad y durante las necesidades que tiene América va transformándose y adquiriendo otras categorías y otra naturaleza. No, es más que nada, en ese sentido lo pensé al tema. Es una institución muy antigua la esclavitud, pero la esclavitud africana tiene sus especificidades y su imposición en América tiene otras características. Todos trabajamos la diáspora africana pensando en las sociedades del pasado, pero sobre todo para pensar qué características y naturaleza tuvo el desarrollo de la esclavitud en los espacios americanos, tratando de ver cuál fue el derrotero de estos sujetos, cuáles fueron los procesos de movilidad que se dieron y tratando de pensar sobre todo la agencia de los sujetos, ya no solo pensando en números, sino sobre todo pensando en cuáles fueron las experiencias esclavistas que se dieron. No sé si respondo a su pregunta. Oh, sí, entiendo perfectamente la exposición que hace. Claro, obviamente está planteando, digamos, la esclavitud en América ya. Es una perspectiva completamente distinta que obedece al colonialismo portugués, español e inglés, que básicamente fueron los grandes compradores de esclavos para sus trabajos por razones políticas, no por razones religiosas. Sí, pero claro, la conexión con el medioevo ahí yo creo que no está clara por ningún lado, pero es correcto lo que usted dice, está muy bien, está enfocado a su exposición y me parece perfecta a la modernidad. ¿Sí? La esclavitud de negros africanos es muy antigua, en el Imperio Romano había esclavos africanos y obviamente hubo esclavos africanos al comienzo cuando llegan las conquistas árabes al sur de España, aunque no en una cantidad muy grande, pero siempre la esclavitud fue un negocio por muchos años hasta que dejó de ser rentable, ¿no? Pero muy bien, muchas gracias, muy amable por su conferencia y por su respuesta. Sobre todo señala, no sé, profesor, que John Eliot y sobre todo Herbert Klein, de que la esclavitud en la Edad Media tuvo sus características y era una esclavitud más doméstica, no se necesitaban tantos esclavos y la esclavitud africana va a empezar a desarrollarse a finales de la Edad Media con otras características, sobre todo pensando en los mercados y en los intercambios. Incluso él señala también la importancia de las cruzadas y la configuración de mercados internacionales en la Europa, más que nada en el desarrollo europeo de la Baja Edad Media. Sí, lo que hace la modernidad con los imperios inglés, español, básicamente, y portugués, Y portugués, claro. Es la minería en el sur. El oro y la plata que la estaban necesitando enormemente en Europa, por todos lados, y la encuentran en América por cantidades, excepto en el norte, que fue posterior. Y entonces, claro, eso cambia por completo el mercado de negros, aunque, bueno, John Eliot plantea esto, pero también es importante que los musulmanes también comerciaron con esclavos para transformar todas las tierras del sur de la península ibérica, que eran tierras de nadie, que hoy en día son el Levante y las tierras de la agricultura enorme. Todo eso fue un trabajo de esclavos y que precisamente eran esclavos porque no eran musulmanes, sino que eran animistas o eran cristianos. Entonces, perfectamente los podían esclavizar, ¿no? Porque lo que no podían esclavizar eran musulmanes, eso sí no. Entonces, bueno, es interesante toda la esclavitud porque, por ejemplo, el caso de un puerto como Cartagena, que fue un puerto de negreros muy grande, claro, se prestó para el contrabando de esclavos a través del Pacífico. Si hoy en día miramos, por ejemplo, el Pacífico, Ecuador, Perú, aunque en Perú la población de negros disminuye, no ocurre así en Ecuador y en Colombia, donde está en aumento constante. Por ejemplo, un país como Colombia hoy, después de Brasil, es el que más población negra tiene de toda América. Es bien particular esto. Mientras que en Perú ha decrecido, pero todos esos contrabandos, todos esos negros del Pacífico, casi todos fueron de contrabando que entraron por el Darién para no pagar impuestos. Y es un comercio bien interesante, ¿no? Muy valioso. Muchas gracias, profesora, muy amable. Bueno, muchas gracias. Excelente. Bien, muchísimas gracias. Sí, es un tema muy, muy interesante, ¿cierto? Desde el trabajo colonial y el trabajo de campo,
que la doctora y su equipo y la universidad, ¿cierto? Y en el CONICET han hecho en la Argentina, para el Cono Sur también, ¿no? Y esas experiencias también con lo religioso, con las órdenes religiosas, ¿no? Especialmente las jesuíticas. Que quiero precisamente por en ese orden, como preguntarle a la doctora, a mí me ha impactado mucho, pues es una película que seguramente usted la ha visto, doctora, que es La Misión de Roland Joffé, y que precisamente presta atención a este asunto de la esclavitud por parte de portugueses o de españoles, no sé, y que a la defensa salen los jesuitas, ¿no? De eso. ¿Hasta qué punto, doctora, pues, qué opinión, qué apreciación da usted de pronto de la película, si está bien de pronto ubicada históricamente y qué aspectos podríamos resaltar de allí con respecto a esto del trabajo de los jesuitas que mencionaba ahorita Williams? Bueno, justamente yo trabajo en un instituto de investigaciones geohistóricas que se caracterizó y se caracteriza por estudiar la experiencia de la Compañía de Jesús en sentido amplio. En nuestro instituto trabajó uno de los investigadores más importantes de la Compañía de Jesús, que fue Ernesto Meder, y nosotros, por la cercanía que tenemos al nordeste, trabajamos la cuestión jesuítica de distintas formas y llegando siempre, por un lado, con la transcripción de documentos, con la edición de fuentes coloniales. Tenemos en nuestro instituto la edición y he participado en el grupo que dirige la doctora María Laura Salinas y que dirigió el doctor Meder. Toda la cuestión jesuítica está presente siempre en nosotros y nos interpela. Incluso tenemos un conjunto de becarios que está estudiando la Compañía de Jesús de distintos enfoques. La película La Misión, como señalás, es muy interesante porque pone en valor una experiencia misional de evangelización que se dio con los 30 pueblos, en donde la cuestión jesuítica es muy importante para pensar la configuración de la sociedad hispano-guaraní, y sobre todo la configuración de una evangelización que se extendió y que configuró características de nuestra sociedad. Yo soy parte del Chaco y Corrientes y comparto características guaraní muy importantes que forman nuestra identidad regional. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, doctora, claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Bien, ¿tenemos alguna pregunta, doctor No, José, en el chat? ¿No? estuvimos conectados Ya, como dos personas, pero ya, ninguno. ya. Pues Entonces bien, yo creo que por ese lado estamos ya muy bien. terminando nuestra No, hoy, con un agradecimiento enorme pues a la doctora, ¿no? tremendo. Sí, bueno, para cerrar nuestras conferencias libres del mes de agosto, agradecer infinitamente la generosidad del llamado nuestro a la doctora Fátima. Un placer, así es que muchísimas gracias y bueno, nos encontramos próximamente. Ya subiremos la información en el mes de septiembre y nuestro encuentro internacional en la ciudad de Medellín de forma híbrida para los días 12 y 13 de octubre, ¿sí? De nuestro centro de estudios clásicos y medievales con el tema de cuerpo, espacio y política. Ya estará el programa en la web. Muchísimas gracias. Doctor José.